René Descartes nació en La Haye, una población de Francia, en 1596 y murió en Estocolmo, Suecia, 1650. Su padre fue abogado y su madre murió un año después de su nacimiento. Fue un filósofo y matemático francés. Se educó en el Colegio Jesuita de la Flecha en 1604, donde gozó de un cierto trato a raíz de su delicada salud. Obtuvo el título de bachiller y de licenciado en Derecho por la Facultad de Poitiers en 1616. Descartes es llamado el padre del racionalismo. Su principal contribución fue sentar las bases de la filosofía moderna y de la teoría del conocimiento, cambiando la forma de ver el mundo y la ciencia. Su vida coincide con la primera mitad del siglo XVII, época que estuvo marcada por la ruptura de las creencias religiosas y la aparición del protestantismo, el descubrimiento de la redondez de la Tierra, que deja de ser el centro del universo. Esto excluye los cimientos de la ciencia aristotélica. En 1598, Enrique IV de Francia propuso una fórmula de paz interior, convivencia religiosa y prosperidad general. 1609, España y las Provincias Unidas de los Países Bajos firmaron la tregua de los 12 años como tratado de paz después de la guerra de los 80 años, en la cual las provincias exigieron su independencia. En 1610, el rey Enrique IV fue asesinado por un católico fanático, y desde la defenestración de Praga, en 1618, Descartes dio su vida acompañada por la Guerra de los 30 años, una época de saqueos, violencia y crisis económica que duró hasta 1648. En 1618 y 20, Descartes se había alistado en las tropas de Mauricio de Nassau, príncipe de Orange. En 1648, Inglaterra se encuentra enzarzada en una guerra civil. En 1649, Cromwell decapita a Carlos I y proclama una república puritana en nombre de Dios. René Descartes muere en 1650 de una pulmonía a las 4 de la madrugada del día 11 de febrero. Dentro de las obras más importantes de Descartes encontramos las Meditaciones Metafísicas, publicadas en 1647. En esta primera meditación, Descartes se propone destruir los fundamentos de sus opiniones y creencias. Utiliza el método de la duda para llegar a la verdad. Desconfía de todo conocimiento que no haya sido cuidadosamente examinado y que nos haga sospechar alguna duda o incertidumbre. Por tanto, para que algo sea real o verdadero, debe resistir el ataque de la duda. Descartes primero duda del conocimiento proveniente de los sentidos, porque se da cuenta que hay circunstancias en las que somos engañados por ellos. Por tanto, el conocimiento que se deriva de los sentidos es dudoso. Otro argumento contra esto es el argumento de los sueños, en el que duda de la realidad por no poder diferenciar los sueños de la vigilia. Sostiene que en el sueño somos engañados por ilusiones aparentemente reales. ¿Cuántas veces me he soñado? Aún así, admite que hay cosas simples y universales que siempre deben existir. En esta, la matemática y la geometría. Dentro del sueño y en la realidad, siempre 4 más 4 será igual a 8. Por último, duda de razonamiento, ya que dice que sus verdades pueden estar equivocadas, y crea la hipótesis de la existencia de un ser maligno que emplea su poder para engañarlo y que arroja dudas sobre todo lo que podemos conocer acerca del mundo y sus propiedades. Aunque pueda falsear nuestras percepciones, no puede tener la capacidad de falsear lo que creemos percibir. En la segunda meditación, René Descartes hace alusión a que son los pensamientos o las ideas las que nos permiten existir, porque de la actualidad de los pensamientos no se puede dudar. Por tanto, mientras haya pensamiento, yo, el aquel que piensa, existe necesariamente. Incluso, si estoy engañado en todo lo demás, mi engaño es un pensamiento y por tanto exige mi existencia. Por consiguiente, yo pienso, yo existo. Esta afirmación soporta toda duda, pues el mismo dudar es pensar. En la segunda meditación, Descartes dice: sabemos con certeza que soy, pero aún no sé con claridad que soy. Por ello, examinará de nuevo lo que él creía ser. Antes de iniciar en esos pensamientos, a raíz de esto surge la siguiente pregunta. En el momento en que se cree saber quién soy, y por alguna razón decidimos cambiar, ¿se podría llegar a pensar que nunca supimos realmente quiénes éramos? Es evidente que gracias a esta meditación se le atribuye la existencia al pensamiento, a la acción de pensar, ya que a través del dudo, entiendo y deseo, todo esto es lo que hace no dudar de mi existencia.
Además de esta meditación, nos muestra el ejemplo de la cera al decir que los cuerpos son concebidos solo por el entendimiento y no por la imaginación ni los sentidos. Todo es concebido por el pensamiento y claramente se explica la frase que se utiliza al principio de la segunda meditación, porque por el pensamiento se conoce el espíritu. Es aquí donde Descartes se pregunta si sabe lo que se necesita para tener la certeza de algo, explicando que ha puesto las cosas en duda porque Dios le ha dado esa naturaleza, admitiendo forzosamente que lo engaña. El argumento de esta meditación se resume sencillamente en que la idea de Dios solo puede provenir de Dios mismo, apoyándose en el principio de que una causa debe contener tanta realidad objetiva como efecto. Para Descartes, la idea de Dios tiene tal realidad objetiva y no puede proceder de las cosas de sí mismo, sino de un ser que posea realidad formal. De esta manera dice: Dios es inmutable y omnipotente, causa de mí mismo, de todos los demás seres y de todas las cosas materiales. El camino interior de esta meditación acaba encontrando a Dios en nosotros, no solo porque descubre su noción en la conciencia, sino porque en esa presencia reconoce su huella en nosotros y el entendimiento de nuestras insuficiencias. En los últimos párrafos de la meditación, Descartes se reconoce como un sujeto imperfecto, dependiente de un ser que posee, no solo en potencia, sino en acto, todas esas grandes cosas a las que aspira. De acuerdo con esto, es evidente que Dios no puede ser engañador, pues la luz natural revela que el engaño viene de algún defecto. De la tercera meditación nos preguntamos si al hablar de luz natural, Descartes se refiere a la razón misma o a la facultad dada por Dios para percibir las verdades absolutamente indudables. Al final de estas meditaciones nos surge una última pregunta. Para Descartes, las personas que se encuentran en estado de inconsciencia, como los pacientes en coma, ¿no existirían en la medida que no piensan, no desean, no dudan? Para la psicología, es importante las aportaciones de Descartes porque a través del método de la duda plantea una mirada introspectiva para llegar a la verdad, lo que implica la pregunta de sí mismo. En este sentido, lo que funciona como gestor de la verdad es la importancia del conocimiento del sí. Con las contribuciones de Descartes nos enfrentamos a un cambio de paradigma. Pasamos de la espiritualidad antigua, en la que el cuidado de sí es un conjunto de prácticas donde cada quien se hace cargo de sí, apoyándose en la guía de un maestro para hallar la verdad. De esta manera, el conocimiento se presenta como una consecuencia de la preocupación de sí mismo. Descartes da mayor énfasis al conocerte a ti mismo que a las prácticas espirituales. El papel del maestro es sustituido por un sujeto que es capaz de reconocer en sí mismo la verdad y tiene acceso al conocimiento certero. El conocimiento de sí se convierte en el principio fundamental para la ciencia y para la psicología porque constituye su objeto de estudio y las formas prácticas de subjetivación.